Tema 5. Resultados de evaluación. El informe de evaluación. 5.1. Los descubrimientos del informe. Empezaremos con el índice, en el cual tendremos un punto de introducción. El segundo punto será qué es un hallazgo o descubrimiento. El tercero, cómo dar forma a los descubrimientos. El cuarto, redactar el informe. El 4.1, por qué escribimos un informe. El 4.2, organizar la elección del informe. El 4.3, el resumen ejecutivo. Después el método empleado. Y por último, los resultados obtenidos. En este apartado nos encargaremos de ver cuál es la mejor forma para producir un informe final, que cubra las conclusiones y recomendaciones. ¿Qué es un hallazgo o descubrimiento? Los resultados que obtenemos en una prueba de usabilidad son tablas de datos y listas de cuestiones. Estos resultados son frutos de los descubrimientos que obtienen los usuarios al utilizar un producto o servicio. Dichos resultados son un elemento fundamental del informe. Una vez hechas las pruebas y recopilados los datos junto con tu equipo, puedes analizar dichos resultados, viendo qué problemas han podido tener los usuarios. Los resultados se expresan a menudo en un título o frase que recoge la esencia de la cuestión de usabilidad. Después de haber recopilado toda la información y haber hecho los descubrimientos, puedes provocar el asombro en otros usuarios. Comience documentando su estudio de usabilidad con un informe final por capas. Podemos realizar el siguiente esquema para realizar nuestro informe. En primer lugar, escribiremos los hallazgos. En segundo lugar, ampliar la discusión de cada uno de los hallazgos por escrito, citando participantes e ilustraciones, como por ejemplo capturas de pantalla. Volver al comienzo del informe de resultados para escribir una sección que describa los hallazgos globales y las conclusiones generales. Y por último, agrupar los hallazgos, bien sea por tarea, según el problema de investigación, en función de la sección del producto o según se organice el equipo. A su vez, dentro de cada grupo de hallazgos puedes pensar en ordenarlos de cualquiera de estas formas posibles. Local versus global, un problema aislado frente a un problema más general. Según las repercusiones para los usuarios, pérdida de datos, tiempo empleado, etc. Según la frecuencia. Según la capacidad para trabajar juntos o no. En qué parte del producto se produjo el problema. Según la tarea. Según la visibilidad. Un claro problema es el que se produce 2 semanas después a causa de que hiciste algo que no te diste cuenta. Según el coste de arreglar y según el nivel de compromiso para el usuario. Puedes encontrar que una combinación de estas ideas y otras funcionan bien para cualquier prueba dada. Le recomendamos enfocar sus primeros esfuerzos en una simple enumeración de hallazgos. El proceso de presentación de informes es un área que puede beneficiarse del diseño centrado en el usuario y del conocimiento de los principios de usabilidad. El conjunto es a menudo más que la suma de las partes y no siempre es obvio que el componente es el responsable de los problemas. Por lo tanto, es fundamental, llegados a este punto, hablar con un experto en psicología cognitiva, ingeniería de factores humanos o de la interacción persona-ordenador. Mientras que la recopilación de datos debe ocurrir inmediatamente después de la prueba, le aconsejamos lo contrario para informar de los resultados. Por lo tanto, antes de informar de los resultados y sacar conclusiones, intenta alejarte del proyecto por unos días. Trabaja en cualquier otra cosa y ni siquiera pienses en él. Por supuesto, si se te ocurre una gran idea, anótala, pero después sigue con lo que estabas haciendo. Este parón de tiempo puede ayudarte a ser más creativo y abordar los problemas desde una nueva perspectiva. Con esto evitarás sobresaturarte psicológicamente. Es típico que en la mayoría de entornos de desarrollo el equipo que se encargará de ello comience a revisar el producto antes de que se distribuya el informe final de la prueba. Sin embargo, esto no es una excusa para no crear un informe o hacer algún resumen de su contenido. Debes crear un informe. Siempre tenemos que crear un informe, aunque sea breve, incluso si sus recomendaciones son después de los hechos. El informe será el único registro histórico de lo que ocurrió. Ofrece a tu equipo lo que necesita y nada más. Por lo tanto, deseas servir a varios propósitos con la elaboración de un informe. En primer lugar, aportar conclusiones del documento, recomendaciones y acuerdos. En segundo lugar, grabar lo que pasó en el estudio y cuáles fueron tus metas y objetivos. Explorar las cuestiones metodológicas o reproducciones del protocolo que pueden haber influido en los resultados. Orientar a los diseñadores y desarrolladores acerca de cómo remediar los problemas del diseño e informar a la gestión de los aspectos más destacados relacionados con las preocupaciones o cuestiones tratadas. Quiere un informe que sea accesible, portátil y comprensible por sí solo. Si piensa que su equipo de trabajo no leerá el informe completo, hace un pequeño resumen con los 10 mejores apartados del mismo. Presenta el informe en una serie de diapositivas, en el blog de la compañía o incluso por correo electrónico, si de esa forma consigue mejorar la situación. Conozca a su público, sea creativo, pero consciente de cómo será recibido el informe, revisado y cómo reaccionarán al leerlo. ¿Por qué escribir un informe? La calidad del informe y la forma en que se ve será un reflejo directo de cómo tú lo enfoques. No debes enfocarlo como un informe demasiado técnico y poco interesante, ni que este sea aburrido ni difícil de utilizar. Al escribir un informe, hágalo como si estuviera básicamente contando una historia y asegúrese de que todas las secciones del informe se refieren a la misma historia. Si construyes el informe así, es más fácil que secciones dispares tengan sentido y se apoyen mutuamente.
Debe haber una triple lógica con el informe, es decir, el informe debe tener un comienzo, porque hiciste la prueba y cómo la preparaste, una parte intermedia, qué pasó durante la prueba, y una parte final, la forma en las implicaciones de lo ocurrido, es decir, lo que se recomienda hacer acerca de lo que pasó. El elemento crítico de un informe es la facilidad de uso, no la brevedad. El consenso general entre los profesionales de la usabilidad es tener un informe escrito formal que tenga de 20 a 25 páginas. El formato común de la industria CIF es un formato de informe que nos sirve de esquema general para todas las situaciones en las que nuestros lectores están trabajando en pruebas exploratorias. Resumen ejecutivo. Esta sección deberá contener un breve resumen de la logística de la prueba, principales recomendaciones y conclusiones, así como la investigación adicional que se requiera. No escriba más de una página si es posible. Puedes crear una tabla de las preguntas de la investigación a la izquierda, con una o dos frases respuestas a la derecha, que describen los aspectos más destacados de los resultados. Método. En esta sección describiremos la naturaleza de la investigación, la forma en que se creó, las características de los participantes y los métodos de recopilación de datos utilizados. Como habías tomado nota de todo, ahora no tendrás problema para documentar. Resultados. En este paso debes documentar los resúmenes cuantitativos, por ejemplo, la finalización de las tareas, los errores, las respuestas rápidas necesarias, las calificaciones, etc. Los resúmenes cualitativos son preguntas de forma libre, tipos de errores y similares. No necesitas incluir los datos en bruto, aunque pueden ser colocados en un apéndice o anexo. Basta con mencionar en el informe el nombre de la persona que posea los datos originales y las grabaciones, así como la ubicación de donde se almacena dicha información. Muchas gracias por su escucha, gracias al profesor y a los compañeros y hasta pronto.